El compositor e intérprete uruguayo Gustavo Pasos Conde. El yarabí peruano, La Partida. Gustavo, yo escuché recientemente 2 veces seguidas el CD El Rincón de las Penas. Y una de las emociones que siempre estuvo presente en esa escucha es la melancolía. ¿Qué otras emociones están en la música de Gustavo Pasos? La melancolía de por sí es intrínseca al estilo que toco. Mi música está basada principalmente en todo lo que es el campo del Uruguay, su historia, mis parientes, mis tíos, un poco también mi vivencia, ¿no? Que es la soledad, es yo qué sé, grandes extensiones sin nada, vacío, solamente vaca, caballos, en fin. Y en cierta forma, increíblemente, el yarabí, por ejemplo, también es muy melancólico. El yarabí tiene una forma precolombina, es una especie de canción sí, como una vidala, una canción de pena, digamos, ¿no? Melancólica, de ahí viene. Nada más que este yarabí, ya después el yarabí en Perú se transforma un poco y queda, sin que el auténtico desaparezca, surge el yarabí criollo, cantado tanto en quechua como en español. Y el yarabí, aunque parezca mentira, es una de las tantas músicas que desde el Alto Perú se difunden y van hacia el sur, de alguna forma, y llega al sur. Entonces nuestra música está basada, en parte, gran parte, no solo la nuestra, de la provincia, toda la música gauchesca, sobre todo los estilos, los tristes, todo eso está basado en el yarabí. De ahí que esa melancolía, digamos, que ya existía, no es que se trasladó,
sino que la característica del campo, tanto del Uruguay, de la Argentina, del sur de Brasil, tiene las mismas características casi del Alto Perú, digamos, de esa melancolía hacia en las grandes extensiones y sin nada, solamente un paisaje. Esa es una de las presencias importantes en la música de Gustavo Pasos Conde. El páramo, ¿verdad? La llanura, la soledad y también la pobreza. Porque vamos a escuchar ahora una canción que dice relación exactamente con eso. Pero la pobreza es una definición. Sí. ¿Pero qué contiene la pobreza? ¿Cómo se vivía? En tu niñez y en tu juventud estuviste allí, ¿no? Tacuarembó. Sí, exactamente. Es una pobreza que no es espiritual para nada, todo lo contrario. La pobreza, digamos, en el campo se la ve como aquel que la sufre, no se considera pobre, sino que se considera un trabajador duro que tiene que romperse el alma, por así decirlo, pero no se considera pobre ese mismo. De alguna u otra forma, el tipo siendo peón de campo o trabajando en la tierra no se trabaja en el campo, ¿no? O sea, allá no hay campesinos, o sea, es latifundio y peones de campo, lo que son los gauchos, le dicen. Es eso, es la pelea y el tipo tiene una vivencia muy grande, muy fuerte y digamos, uno se sentaba, por ejemplo, se ponía a hablar con un peón de campo, lo que fuese, y el tipo cuenta historias, ¿no? En ningún momento se queja. Sí se puede enojar, eso es otra cosa. Y se enoja contra la injusticia. Esa es la particularidad que tiene. Digamos, la gente no lo asimila como un fenómeno de que el latifundista tiene mucho y él tiene poco. Lo suyo es un destino, entonces. Más o menos. Y no es creyente. No hay nada católico, no hay nada religioso por detrás de eso. Es un tipo, en general, el peón de campo es un tipo que es la vida, ¿no? Y sí aparece el mandinga, que le dicen que es el diablo, ¿no? O trata a Dios, pero de una forma muy... Pero de una u otra manera su religión es la naturaleza, ¿verdad? Y sí, porque su relación es el animal con el cual se traslada para todos lados. Su relación con el caballo es... Por eso hay tantas canciones en el repertorio gauchesco, hay muchísimas canciones que hablan del caballo. Hay una famosa que es Yupanqui la Lazán, ¿no? Y en eso se refleja, digamos, el tipo refleja en el caballo su vida, porque el caballo es más o menos su vida, ¿no? O sea, todo el estado del animal, que esté perfecto, que esté bien alimentado, que esté fuerte, ¿no? Y esa es su relación. Y el perro que tiene al lado, que lo acompaña para todos lados, en fin, esa es su vida. La próxima melodía es la que le da título al CD de Gustavo Pasos Conde, El Rincón de las Penas.
las Penas. Usted está aquí, Holanda, pero componiendo y pensando en allá, el campo uruguayo. ¿De qué forma influye la distancia en la creación musical? Grande, muy grande, porque en cierta manera la distancia, o sea, uno es como que crea una burbuja, y no es que uno, en mi caso personal, no es que me ponga a pensar todo en eso, o sea, son historias también, ¿no? Es la historia de mi familia en gran parte en realidad, el Rincón de las Penas. El Rincón de las Penas en realidad, el nombre original es el Rincón de los Condes, mi segundo apellido. Tanto mi madre como mi padre tenían el mismo apellido. Qué curioso. Es muy misterioso todo, pero bueno. Despectivamente se les llamaban los pueblos de rata. Es lo que en los tiempos feudales aquí existía la casa, digamos, el señor, ¿no? Dueño de los campos, y a la vera, digamos, del límite se formaban pueblitos. Pero todos trabajaban para el señor. En este caso eran los gauchos, los peones de campo con su familia. Vivían a la vera del campo y trabajaban dentro del latifundio. Cosas que surgieron en el siglo XIX, ¿no? Cuando se alambraron los campos. O sea, el gaucho, la personalidad del gaucho se dejó de ser gaucho para pasar a ser peón, en cierta forma, del momento que se transformó en asalariado, mal pago. Si bien él siguió con sus costumbres, ¿no? Y por eso pueblo de ratas. De ahí que le llamaban los pueblos de rata, porque eran muy despreciados. Aunque habían sido los tipos que habían, de cierta forma, logrado la independencia, fueron los que pelearon contra España. Contra España, contra Portugal, contra los ingleses, contra todo el mundo eran los gauchos. Gaucho, indio, mezclado, mulato, había todo mezclado. Pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que el Rincón de los Condes, de ahí viene toda mi familia. De ahí proviene, surgió en un rincón, entre dos arroyos, un lugar que les quedó, y ahí empezaron, ahí se instalaron, y claro, fue creciendo, y eran varias familias, todas condes de apellido, y se transformó en eso, en el Rincón de los Condes, ¿no? Y el Rincón de las Penas, en cierta forma, la relación que tiene es por el hecho de que la vida era muy dura, muy dura. Hace muy poquito usted fue nominado con este CD, con esta creación musical, El Rincón de las Penas, para un importante galardón de la crítica musical alemana. ¿Se esperaba una cosa así? No, para nada. Para nada, porque en realidad, digamos, lo que hago yo, lo que escribo, no lo hago pensando en un efecto que pueda tener. Me interesa sí que el efecto sea sobre la gente, que aquellos que lo compran, que lo escuchan de repente, y siento la curiosidad de saber qué es lo que pasa cuando la gente lo escucha. De alguna u otra forma, a través de las críticas y todo eso, me forma una imagen, y aparte también comentando y hablando con gente, pero no, en realidad no me lo esperaba, para nada. En cierta forma uno escribe como cuando uno toca, tiene que tocar un concierto o algo, uno toca para uno. En el sentido de que te rompes el alma estudiando, tocas para vos, y si tocas bien en lo que vos sentís, sabes que podés transmitir bien. De lo contrario, es pésimo, lo consideras un concierto pésimo, a pesar de que la gente de repente le gusta. Y lo mismo pasa con el trabajo, claro, porque la gente no se da cuenta de repente de la falta que uno puede cometer. Pero es una cuestión propia, y el CD para mí es lo mismo, es una historia que yo cuento, que tengo esa necesidad, que la vengo haciendo hace años, y la plasmo en un CD. Son historias que, bueno, pero son historias, digamos, que están muy ligadas, y no las relato de forma nostálgica, no para nada, porque algunas son bastante abstractas, por así decirlo. Sí. Y es eso, no me lo esperaba absolutamente para nada. Mayor mérito todavía. Vamos a despedir esta conversación y este programa musical con un tema que lleva por título Bajo este cielo. ¿Cuál cielo? Es una buena pregunta. En realidad, digamos, surge a partir de un cielo holandés, por así decirlo. Sí. Criollo. Yo parado durante la pandemia, mirando los canales en un paisaje, digamos, barroco, y ahí se me ocurrió una idea de decir, wow, qué lindo sería escribir un estilo, que es una forma muy específica de nuestro folclore, medio abarrocado, pensé, ¿no? Entonces escribí en realidad originalmente una pieza que está para la guitarra barroca. La guitarra barroca a su vez no está muy desligada de lo nuestro. La guitarra barroca es la madre
digamos, en general, del charango, de todos los instrumentos de cuerda de América Latina. Por eso no está tan alejado, y se me ocurrió. Entonces, claro, me surge ese estilo, que es el estilo que yo elegí, la manera es muy antigua, y bajo este cielo, porque en cierta forma bajo este cielo fue lo que me permitió durante años, y por esa burbuja, mantener la burbuja, estar tranquilo, no tener, digamos, un contexto que me apura o que me da otro tipo de estímulos diferentes a lo que yo quería. Bajo este cielo he hecho todo el último trabajo de, yo qué sé, de 4 CDs en realidad. De otra forma, en Uruguay yo esto no lo podía haber hecho. Gustavo Pasos Conde, Bajo este cielo. Bueno, yo esperaba un ratito, porque yo... El mate, querido. El mate, claro, no. Necesito mate. El mate, por favor, es fundamental. Digo, para mí es el elemento...